Quiero invitarte a considerar conmigo en la mañana de hoy la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo número 2, versos 11 al 13, que dice de la siguiente manera: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y aunque siempre me la disfruto cuando tengo la oportunidad de preparar esta reflexión diaria, o aún cuando me corresponde ministrar la palabra del Señor en algún lugar, creo que esta mañana hay dos frases que me impactan del pasaje bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y es el principio del verso número 12 de ese capítulo número 2 de Efesios, que comienza diciendo: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y el verso 13 cambia drásticamente para decirnos: pero ahora en Cristo Jesús. Y es precisamente lo que a través de la lectura bíblica el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos, y permítame utilizar esta palabra en el día de hoy, disfrutemos. Y es que Dios quiere que nosotros disfrutemos, pero ahora. Que dejemos de vivir en aquel tiempo y comencemos a vivir y a disfrutar el ahora de Dios en nuestra vida. Es difícil ver cómo hay creyentes que en muchas ocasiones usted le pregunta cómo están y ellos te contestan ahí como Dios quiere, o ahí tratando de sobrevivir, y viven unas vidas amargadas, afligidas, derrotadas. Y aunque sí es cierto que en este mundo vivimos lo que el Señor nos advirtió de que tendríamos aflicción, pero a la misma vez nos dio una esperanza. Y es que si confiábamos en Él, Él decía: mas confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor lo único que nos pide es que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, y que a través de Él nosotros somos no vencedores, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, cuyo nombre es Jesucristo. Así que no hay razón para vivir una vida afligido, no hay razón para vivir una vida en derrota. Primero, porque cuando usted comienza leyendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y esos versos 4 al 5, lo primero que Dios nos está diciendo a través de la carta del apóstol Pablo es que nosotros hemos sido escogidos y adoptados por Dios. Así que hay razones para disfrutar el ahora de Dios. Antes nosotros no teníamos derecho a nada. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando escribía Primera de Pedro capítulo 2 y verso 10, decía que antes nosotros no éramos pueblo, que antes nosotros no teníamos misericordia, no éramos dignos de misericordia. Sin embargo, al ser escogidos y adoptados por Dios, nos ha injertado para ser parte del pueblo de Dios, y eso ha permitido que hayamos alcanzado misericordia y que nos convirtamos en pueblo de Dios. Más adelante, el verso número 7 del capítulo número 1, dice el apóstol Pablo que hemos sido redimidos por Cristo. Y para que nuestra vida esté completa, porque el Señor lo que busca de la vida tuya y de la vida mía es ir perfeccionándola, es mejorándola hasta que podamos alcanzar la altura, la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo en el capítulo número 1 nos está dando unas razones de por qué nosotros debemos disfrutar el ahora de Dios, ahora que estamos en Cristo. Por eso es que estoy jugando con estas dos expresiones, porque el verso número 12 está hablándome de esa vida sin Cristo. Una vida alejada de Dios, una vida en tristeza, una vida en escasez, una vida sin esperanza, sin alternativa. Pero cuando llega pero ahora en Cristo, ahora la vida cambia. Porque antes yo vivía ajeno, alejado, separado, sin tener derecho al pacto, a la promesa de Dios
para su pueblo. Yo no tenía ni siquiera esperanza. Vivía sin Dios en este mundo. Y eso es una de las cosas que tenemos que analizar. Por eso es que cada vez que nuestra vida sea sacudida y por alguna milésima de segundo pensemos en mirar atrás, debemos recordar cómo era nuestra vida antes de tener al Señor y cómo es nuestra vida ahora. Y sí, podemos tener situaciones difíciles, pero antes, cuando no teníamos al Señor, no teníamos dónde recurrir. No teníamos una esperanza de que lo que estuviéramos pasando en ese momento se fuera a terminar, pudiera solucionarse. Pero cuando llega Cristo, ya la cosa es diferente. Tenemos la esperanza de que no importa lo que estemos viviendo, no va a durar para siempre, porque cada situación adversa que podamos vivir en nuestra vida tiene fecha de caducidad, tiene tiempo de expiración. Porque Dios nunca llega ni antes ni después. Él está y siempre aparecerá en el momento oportuno. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo en ese capítulo número 1, has sido escogido y adoptado por Dios. Te hizo parte del pueblo. Te redimió. Se convirtió en tu Goel, tu redentor, aquel que te compró. Y el precio que pagó fue caro, porque fue a precio de sangre, a costo de su propia vida, para que a través de su muerte, como lo he dicho un sinnúmero de veces y lo seguiré diciendo, para que a través de su muerte nosotros recibiéramos vida en el Señor a través de Jesucristo. Así que Él me escoge, Él me adopta como hijo, Él me redime a través de Jesucristo. Y para que el paquete sea completo, el verso número 13 del capítulo número 1 de la carta a los Efesios dice que me regaló su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que me ayuda a vencer. Ese Espíritu Santo que me ayuda a seguir hacia adelante. Con el cual fui sellado. La promesa con la cual fui sellado para un día tener ese encuentro maravilloso con el Señor. En esta mañana hay algo interesante. Dios, a través del apóstol Pablo, quiere que nosotros recordemos lo que éramos antes de servirle al Señor. No para que nos lamentemos, no para que miremos cuán destruidos y destrozados estábamos, sino para que veamos la diferencia de estar en aquel tiempo sin Cristo y lo que disfrutamos ahora estando en el Señor. Que estábamos lejos, pero Cristo nos acercó. Él abrió el camino para que volviéramos de nuevo a tener relación con nuestro Padre que está en los cielos. Abrió el camino para que volviera el Creador, Dios del cielo, a tener relación con su criatura. Pablo está diciendo, hay dos tipos de personas. Hay judíos y hay gentiles, y usted y yo sabemos, los que servimos al Señor, que en el tiempo de los judíos anteriormente, para los judíos no había nadie, absolutamente nadie, que tuviera derecho a la salvación. Para uno poder tener derecho a participar de lo que los judíos experimentaban y de lo cual ellos pensaban que eran dueños absolutos, había que convertirse en proselitista. Había que aceptar los rituales que la ley judía había establecido. Y en el caso de los hombres, había que circuncidarse para poder ser partícipe de esos beneficios de los cuales judíos tenían derecho. Sin embargo, cuando Cristo entra en el escenario, todo eso cambia. Porque ahora no hay que aceptar las leyes judías, no hay que aceptar los rituales judíos, no hay que aceptar lo que ellos hacían por instrucción de Dios, porque eran el pueblo del Señor. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Nosotros ahora hemos recibido la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que la Biblia dice que ahora
Luego de que Cristo entra en el panorama, no hay judíos ni gentiles. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo, sea judío o sea gentil, la única manera de llegar un día a la presencia del Señor, la única manera de disfrutar ese cambio de en aquel tiempo estaba sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, para poder disfrutar de ese cambio, tanto judío como gentil tiene que hacer la misma cosa. Tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Por eso es que la Biblia dice que no hay judíos ni gentiles. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, antes de que estuviera Cristo en el panorama, había que pasar por un proceso de rituales, por un proceso de exigencias que los judíos tenían. Pero cuando Cristo llega, lo único que tú y yo tenemos que hacer es reconocer y aceptar que Jesucristo es el Señor. Por eso es que Pablo está diciéndole a la iglesia en Éfeso, antes de estar en Cristo, tú no tenías derecho a nada. Tú vivías sin Cristo, tú vivías alejado de la ciudadanía de Israel. Mucho más importante ahora, eso era lo que tenían los judíos como parte de las consecuencias de no ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, en el tiempo presente, ahora con Cristo en el panorama, la gente que vive sin Cristo no puede participar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lamentablemente, los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pero el que no tiene a Cristo como Salvador personal de su vida, vive alejado de las moradas celestiales, del cielo, de la gloria, del cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha prometido para aquellos que le sirven y sean fieles hasta el final. Por eso es que la Biblia dice que tú y yo, que me escuchas en esta mañana y que le sirves al Señor, y si no le sirves al Señor y esta reflexión te llega, yo quiero que tú medites en lo que yo estoy diciendo. Dios quiere hacernos partícipes no de la ciudadanía de Israel. Dios quiere hacernos partícipes de la ciudadanía del reino de los cielos, donde podamos estar con el Señor para siempre. Porque ese es el deseo de Dios. Pero a la misma vez es la promesa de Dios para ti y para mí si nos mantenemos fieles al Señor. Si tú y yo no tuviéramos ciudadanía de ningún país, y nosotros ahora mismo disfrutamos de una ciudadanía de la nación americana, pero si tú y yo viviéramos sin una ciudadanía de ningún país, seríamos gente sin protección. ¿Qué protección? No tendríamos protección legal. No tendríamos derechos gubernamentales, no tendríamos derechos médicos, no tendríamos derechos religiosos. Seríamos personas vagabundas, errantes, que tendríamos que escondernos. Sin embargo, cuando Cristo llega en el panorama y nos salva a través del sacrificio en la cruz y de su sangre, nos dio ciudadanía para tener derecho a todo lo que Dios le había prometido a su pueblo. Y vuelvo y recalco las palabras del apóstol Pedro. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y en esta mañana Dios quiere que tú y yo no nos olvidemos de esas dos etapas que vivimos. Aquel tiempo donde estábamos sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y ahora que estamos en Cristo, que ya no estamos lejos porque Él nos ha hecho cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Lo hermoso de Dios en la vida tuya y en la vida mía es que Dios rompe con toda la oscuridad humana, con todo lo que nos pueda separar de Él. Dios rompe con todo eso. Cuando usted mira el capítulo número 2 y el verso número 4 de Efesios, Pablo decía: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Él nos regaló su gracia, Él nos regaló su perdón, y tú y yo debemos empezar no a decirlo de la boca para afuera, no a recitarlo como si fuera un recital de memoria. Debemos aprender a creer lo que el verso 13 nos está diciendo. Pero ahora
en Cristo Jesús. Conocemos a Cristo. Ahora que estamos en Cristo, somos parte de la familia de Dios. Hay un nuevo pacto que nos abraza. Tenemos esperanza y tenemos vida eterna al lado de la presencia del Dios que nos amó, del Dios que nos perdonó, del Dios que se inclinó a mirar tu condición, mi condición, y nos ha hecho cambiar de estatus de aquel tiempo cuando estábamos en Cristo para que disfrutemos. Ahora estamos en Cristo Jesús. Esa es nuestra grande bendición. Esa es la bendición que Dios nos ha dado. Así que en esta mañana, abrázate de esa bendición. Échale mano a esa bendición, apriétala. Yo voy a vivir y a disfrutar el ahora estoy en Cristo Jesús, lo cual me ha hecho cercano a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Lindo día, bendiciones en el Señor.